Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Hoy es un día que nosotros lo vamos a dedicar al trabajador dominicano. Ustedes saben que en el día de ayer se cumplió un año más relativo a la celebración del Día Internacional del Trabajo, que como todos conocemos, los trabajadores son los que construyen las riquezas, los que crean las riquezas y por lo tanto merecen todo el apoyo y el reconocimiento a nivel global y a nivel internacional. Para tratar ese tema tenemos un invitado de lujo que más adelante será presentado. Mientras tanto paso con Manuel Escalante. Adelante, Manuel Escalante. Buenos días, queridos televidentes. Buenos días, Olivier. Buenos días, Víctor. Buenos días, invitados. Buenos días a todos. Como saben, en tiempo de pandemia y sobre todo de un coronavirus COVID-19, que tiene un alto nivel de contagio, solo podemos protegernos. Protegerse los ojos con unos lentes. Si no tiene recetado, acostúmbrese a usar uno de protección. 200, 300 pesos cuestan en la farmacia. Ojo, boca y nariz. La mascarilla. Trate preferiblemente de que tenga filtro, mire, porque usted sabe que en la medida que usted aspira, el dióxido de carbono también le hace daño. Y realmente las mascarillas sin filtro habría que evaluar cierta situación. Los guantes, le voy a sugerir que lea, porque no quiero entrar en ese tema, pero los guantes tienen cierta contraindicación. Lo que sí funciona, además de que usted tome las medidas prudenciales de protegerse cuando esté en la calle o en ambiente de riesgo, es lavarse las manos recurrentemente, con algo tan simple como agua y jabón. Por favor recuerden, evitar contagiarse realmente del COVID-19 simplemente es responsabilidad suya y mía. Empodérese. Bienvenido, Olivier, a tu espacio, Conexión Global RD. Gracias, Manuel Escalante, Víctor Tineo. Para mí es un placer, Olivier Jiminián, estar una vez más con todos ustedes, nuestra teleaudiencia, a la cual le llevamos todos los sábados el mejor contenido posible para que ustedes puedan con nosotros compartir informaciones, crearle esa curiosidad por investigar más. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy en Conexión Global vamos a hablar sobre este día tan importante que ustedes mencionaron, el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Y brevemente, ¿por qué se le da el 1 de mayo al Día del Trabajo, al Día del Trabajador? Y es alusivo a las reivindicaciones sociales que un grupo de sindicalistas junto con trabajadores en Estados Unidos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en 1886, el 1 de mayo del 1886, hubo una revuelta, la revuelta de Haymarket, se llama Haymarket, en la cual un grupo de sindicalistas y de trabajadores exigían en Estados Unidos a los empresarios y a sus patronos que las 16, 14 y 12 horas laborales fueran reducidas a 8 horas solamente. Y en ese proceso de pedir esto y hacer esta huelga el día 1 de mayo, pues lo que hubo fue una matanza y varios de los cabecillas de esos sindicalistas fueron ejecutados. Se le llamó desde ese día Mártires de Chicago en conmemoración a ellos y por eso se eligió el día 1 de mayo internacional para el trabajo. Y qué bueno que sea de trabajo, porque el invitado de hoy, sin excepción, es un invitado exquisito. Y hablamos del ex vicepresidente de la República, don Rafael Alburquerque Sayas-Bazán, un hombre que le ha dedicado gran parte de su vida a la parte profesional de labores, de la laboriedad del trabajador, de los derechos del trabajador. Y qué bueno tenerlo en el programa de hoy, porque con él vamos a disfrutar de todos estos conocimientos que tenemos y preguntas, interrogantes para él. Bienvenido, don Rafael, a su programa Rafael. Conexión Global. Pues saludos, don Rafael Alburquerque. Pues muy buenos días, Conexión Global, a todos los amigos que pueden escuchar este programa a través de la videoconferencia, porque, bueno, como hay que combatir el coronavirus, la mejor forma de hacerlo es quedarse en la casa. Y aquí estamos en las casas dispuestos pues a complacerlo y a responder cualquiera de sus preguntas. ¿Cómo no? Yo escuchaba, Víctor, la disertación de Olivier,
con relación al día 1 de mayo, del Día de los Trabajadores, y la razón por qué. Entonces, escuchando a Olivier, se me ocurrió preguntarle a don Rafael, ¿cuál cree usted, a propósito del Día del Trabajador, han sido las mayores conquistas de los trabajadores del mundo, de la región y de República Dominicana? Así brevemente. Bueno, mira, lo primero es efectivamente, ayer se conmemoró el Día del Trabajo, tal como dijo Olivier, bueno, es la conmemoración a aquella masacre de Chicago. Por cierto, yo hace mucho tiempo que visité aquel lugar, el Hay Marketplace de la ciudad de Chicago, y allí hay, curiosamente, en vez de una estatua a los mártires trabajadores, había una estatua en esa época que era una estatua a la policía del estado de Illinois por el comportamiento eficaz que había llevado a cabo en esa matanza. Por cierto, la estatua ya no tenía cabeza, eran los días posteriores a la guerra de Vietnam, y los estudiantes norteamericanos le habían volado la cabeza a la estatua del policía. Y curiosamente, en todo el mundo se celebra el 1 de mayo, excepto en los Estados Unidos y en Canadá, que se conmemora el primer lunes de septiembre como el Labor Day, el Día del Trabajo. Ahora, estamos en una época muy difícil. El día 1 de mayo es siempre un día de celebración, un día de marchas de los obreros por las principales ciudades del mundo. Y ayer, pues, ese día, la única forma de conmemorarlo fue o con aplausos desde los balcones de los edificios de los barrios donde viven los obreros, o sencillamente con videoconferencias como esta que estamos llevando a cabo. La situación es bien difícil porque efectivamente la salud es un derecho fundamental y la salud ha tenido que ser la prioridad de todos los gobiernos. Por eso estamos confinados en nuestras casas, por eso hay un toque de queda, por eso nos piden no salir de las casas, y por esa razón también han ordenado el cierre de las empresas. Don Rafael, como especialista en laboriosidad, usted es uno de los dominicanos y más capacitado en ese tema del trabajador y un referente internacional. Yo le hacía una pregunta ahorita. Si usted tuviera que elegir entre las reivindicaciones, los logros vamos a decir impresionantes que los trabajadores hemos tenido después de más de 100 años de celebrar el Día del Trabajador, ¿cuál sería? No, mira, vamos a los logros. Aquí, si te refieres a la República Dominicana, uno de las grandes conquistas ha sido el Código de Trabajo de 1992. Muy importante. Que usted estuvo ahí en eso. Que usted fue uno de los originarios en ese proyecto. Los tres redactores fueron Lupo Hernández Rueda, ya fallecido, Milton Ray Guevara, hoy presidente del Tribunal Constitucional, y este servidor. Sí, doctor, disculpe, el dedo, para que ubique perfectamente, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, y entonces el código vino a reemplazar al Código Trujillo de Trabajo de 1951. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros, y naturalmente a nivel mundial los logros han sido precisamente esa jornada de trabajo que era agobiante, de 12 y más horas, reducirla a 8 horas, el tener derecho a vacaciones anuales de 14 días laborables, el tener derecho a un descanso semanal de 44 horas o 37 horas, dependiendo, en fin, el poder organizarse en sindicato, el poder negociar colectivamente. Y en la República Dominicana es interesante, hay dos reformas constitucionales que
consagran los derechos de los trabajadores. La de 1963, que fue la breve constitución de Juan Bosch, y ahora en el 2010, la reforma auspiciada por el gobierno de Leonel Fernández, que ahí consagra ya derechos fundamentales de los trabajadores y que estos pasan a ser derechos esenciales, vinculantes, no solamente para los poderes públicos, sino también para los propios empleadores que no pueden desconocer esos derechos. Esas son las grandes conquistas que ha tenido el mundo del trabajo, especialmente a partir de 1919, hace ahora 101 años, cuando se le da el acta de a la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo más viejo de Naciones Unidas, que nace incluso antes de las Naciones Unidas. Doctor Rafael Alburquerque, ¿cómo piensa usted, ya evaluando lo que está pasando a nivel internacional con el COVID-19, cómo piensa usted que va a impactar al mundo del trabajo, o sea, a los trabajadores, esta situación de incertidumbre tan grande? Mira, evidentemente es un gravísimo problema. Estamos hablando de que hoy en día hay 800.000 trabajadores suspendidos. Y decir trabajadores suspendidos significa que esos 800.000 trabajadores no están yendo a la empresa y por tanto no están ganando un salario. Están en sus casas sin ganar un salario. El gobierno ha creado un programa que viene en auxilio de estos trabajadores suspendidos. Y ese auxilio consiste en pasarle, y ya lo está haciendo el gobierno, en pasarle al trabajador suspendido un subsidio de 8.500 pesos al mes por el mes de abril, y ahora ya pasó el abril y ahora por el mes de mayo. Pero como ustedes entenderán, 8.500 pesos es una suma insuficiente, porque si yo gano, por ejemplo, 20.000, 30.000 pesos, 15.000 pesos en una empresa, yo voy a recibir solamente 8.500 pesos. Claro, tú me dirás, bueno, pero tú estás en tu casa, ya no tienes que pagar transporte, no tienes cine donde ir, no tienes forma de divertirte, pero de todas maneras 8.500 pesos es una suma insuficiente para, sobre todo, un trabajador que gana tiene cierta estabilidad con 25.000, 30.000 pesos. Y esos 8.500 pesos, pues, son inferiores al salario mínimo fijado por el propio gobierno, por el Ministerio de Trabajo, al salario mínimo de la pequeña y de la microempresa, que es de 10.500 pesos. O sea que el subsidio es inferior a lo que gana un trabajador de un pequeño colmado y una pulpería. Y en un país, doctor, en un país donde todos sabemos también, que hay que decirlo, que más del 50% de la población es del mercado del sector informal, no son del sector formal per se, público-privado, sino un sector que todos los días tiene que salir a la calle para poder alimentar a su familia, ya sea chofer, ya sea ama de casa, ya sea chiripero. Efectivamente, yo estoy hablando únicamente del sector formal de la economía. Sí, el sector formal. Del sector formal, del sector que trabaja en una empresa. Pero si a eso le agrega lo que tú dices, entonces todavía el asunto es más grave. Aquí el 57% de los trabajadores son trabajadores del sector informal. Estamos hablando del que vende aguacate, vende piña, vende los teléfonos celulares en la calle, de los operadores turísticos. Si no salen, no comen. No, en estos momentos, por ejemplo, no hay turismo. Entonces esos operadores turísticos están en su casa y no reciben un centavo. El que vende el aguacate, el que vende la piña en la esquina. Bueno, en estos momentos, si no sale a la calle,
sencillamente no comen. Los choferes de carro público, doctor. Los choferes de carro público. Sí. Entonces, evidentemente es una situación muy calamitosa. Yo escucho, por ejemplo, a las clases medias hablando, pero bueno, qué indisciplina de este pueblo, está en las calles. Efectivamente, no se cumple el confinamiento, pero hay que pensar en esa persona, de ese chiripero, de ese vendedor calle, de ese buhonero, como le llamaban antes. Sí. ¿Qué hace si se queda en la casa? ¿Se muere de hambre? ¿Lo mata el COVID o lo mata el hambre? En ese sentido de los trabajadores formales y el tema de la seguridad social, se ha originado un debate respecto de los fondos de pensiones. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor Rafael Alburquerque? Bueno, fíjate, hay un proyecto de ley y hay toda una, vamos a decir, un clamor de que se entregue un 20 o un 30% de los fondos de pensiones. Lo primero que debo decir es que esos fondos son propiedad de los trabajadores. No es una propiedad de las AFP, de las administradoras de los fondos. Es una propiedad del trabajador. De manera que el trabajador tiene derecho de hacer con ese dinero lo que él quiera. Ahora, por ley, ese dinero debe ser utilizado. Hay un marco jurídico. Del trabajador. Cuando el trabajador llega a los 60 años de edad y ya no tenga que trabajar. Entonces, bueno, ¿de qué vive a los 60 años? Con la pensión que va a recibir. Entonces, yo entiendo el reclamo de los trabajadores y del pueblo en general de que esos fondos son de los trabajadores y si ellos quieren su 20% de lo que tienen ahorrado, que se le entregue. Pero, ¿qué me parece a mí? Me parece que eso sería hacer recaer sobre los hombros del trabajador la crisis que se está viviendo. Quiere decir que como hay una crisis, entonces el trabajador tiene que pagarla con sus propios fondos. Y yo creo que no. La crisis tiene que enfrentarle el gobierno. ¿De dónde saldrían esos recursos, doctor? Entonces, el gobierno tiene que buscar los recursos. ¿De dónde salen los 8.500 pesos que está entregando en estos momentos? De los beneficios que ha obtenido el seguro de riesgos laborales. O sea, el riesgo laboral paga si hay un accidente de trabajo. Y cuando esos fondos se van acumulando, mientras menos accidentes hay, pues mayores beneficios tiene la aseguradora, que es el Instituto Dominicano de Previsión y Protección Laboral. Entonces, esos 8.500, ¿de dónde salen? Salen de ese Instituto de Riesgos Laborales. Pero ¿quién pagó ese dinero? El gobierno. No, lo pagaron. Ese dinero lo pagaron los empresarios. De manera que el gobierno no le está dando nada a los trabajadores. Por eso... No le está dando nada en esa partida, pero sí le está dando algo en la partida a través de Solidaridad, que se aumentó el monto, y con el programa Quédate en Casa. Efectivamente, y está dando también con algunos subsidios a las microempresas. Pero en este caso, esos son 8.500 pesos. Ahora, ¿puede el gobierno dar más? Yo creo que sí. Porque, ¿de dónde lo va a sacar? Primero, ahí tenemos... Doctor, vamos a hacer algo. Nos están hablando de que el primer tiempo se acabó, se agotó. Usted hace una pregunta con la que vamos a volver en el segundo bloque. ¿De dónde van a salir los fondos? El gobierno fondos para mejorar el subsidio de 8.500 pesos que se le está dando o suministrando a los empleados suspendidos? Respondiéndose a él mismo, en la próxima entrada, segundo bloque, el doctor Rafael Alburquerque nos responderá. Volvemos en breve. Bueno, gracias por seguir con Conexión Global RD, su espacio de cada sábado a las 10 de la mañana. Como saben, tenemos el privilegio de compartir el día de hoy
con don Rafael Alburquerque, expresidente de la República Dominicana, uno de los profesionales más completos en el tema de laboriosidad del trabajador, de los trabajadores dominicanos. En ese sentido, en el contexto de la celebración ayer del Día del Trabajador, hemos estado hablando con él. Finalizamos el bloque anterior con una pregunta que él mismo se hacía, tocando el tema del subsidio de 8.500 pesos, y él señalaba de dónde ha salido ese dinero y decía que no es del gobierno, por un lado. Por otro lado, él mismo se dice que deberíamos mejorar esa opción y va a hacer una propuesta. Doctor, usted preguntaba a sí mismo, ¿de dónde podría salir más dinero para seguir ayudando más dominicanos? O aumentar ese subsidio. Fíjate, volvemos a la pregunta anterior, y era, que no era la mía, sino de ustedes. ¿Se deben entregar el 20 o el 30% de los fondos de pensión a los trabajadores? Bueno, yo no me opongo, si ellos lo piden, perfecto, pero lo que me preocupa es que entonces los trabajadores están cargando ellos solos con la crisis, cuando la crisis tiene que ser enfrentada por el gobierno, porque para eso está el gobierno. Entonces, ya hay un subsidio de 8.500 de esos excedentes o ganancias que ha tenido el seguro de riesgos laborales. Bueno, ese subsidio había que aumentarlo todavía más para que no tengan que utilizar los fondos de pensiones y aumentarlo sustancialmente. ¿De dónde saldrían esos fondos? Primero, los beneficios o excedentes del Instituto de Previsión y Protección de Riesgos Laborales alcanzan los 30.000 millones. Bueno, ahí hay una parte donde conseguir ese dinero. En segundo lugar, hay un préstamo que acaba de ser obtenido por el Fondo Monetario Internacional de 650 millones de dólares. Entonces también puede ser obtenido de allí. Y por último, no olvidemos que durante estos meses también el gobierno está cerrado. Por ejemplo, hay un presupuesto de cultura, un presupuesto de deportes, un presupuesto de la propia obra pública. En estos momentos se están haciendo obras públicas en el país, se está realizando cultura, se está realizando actividades deportivas. Entonces, hay excedentes que se pueden ir buscando para que sea el gobierno que cargue con la crisis y no que el trabajador de su propio bolsillo sea el que tenga que resolver la aguda crisis por la que está atravesando. Y la factura petrolera también. Doctor Rafael Alburquerque, en su condición de estadista, que es usted, han habido cambios muy importantes a nivel de los modos de producción, de los sistemas en sentido general de producción, las relaciones de producción, la fuerza laboral. La República Dominicana, los sindicatos sobre todo, se han preparado para esos desafíos y esos retos que nos esperan post-COVID. Efectivamente, lo que es la globalización, el desarrollo de la tecnología, todo esto pues es un mundo nuevo, un mundo digital, un mundo que algunos han llamado postindustrial, y yo creo que en ninguna parte del mundo, ni aquí, ni en América del Norte, ni en Europa, el cambio ha sido tan radical que los sindicatos han podido responder a él, porque el sindicato fue creado para una empresa que fabricaba todos sus productos en establecimientos con grandes galpones donde se reunían los trabajadores. Hoy estamos hablando de una empresa que se fragmenta, una empresa que se divide, una empresa que busca pequeñas empresas que aquí llamamos contratistas, que complementan su servicio o que complementan su producción. Entonces tú tienes, por ejemplo, un automóvil, los vidrios te lo hacen en un sitio,
los frenos en otro sitio, cada componente en un sitio diferente, y todo eso dispersa a los trabajadores, y con ello pues el sindicato va teniendo fuerza porque no están todos trabajando en un mismo lugar. Y por otra parte, cada día con la tecnología pues el problema es mayor. Tú tienes el caso de Uber, los choferes de Uber, ¿son o no son trabajadores? Entonces, ahí te pregunta uno, bueno, son dueños de su propio automóvil. Son socios, son socios, ¿qué es lo que son? Son socios, son trabajadores. Tú no sabes lo que son. No está definido eso. Entonces, bueno, cada día más hay menos trabajadores asalariados y más trabajadores autónomos. Y los trabajadores autónomos no tienen la protección de la ley laboral. En esa línea, doctor, en esa misma línea, y disculpe, en esa misma línea, el modelo con las tecnologías y el cambio radical abrupto que en los últimos años el mundo ha transitado con esta apertura del conocimiento, no barrera, globalización, un celular todo el mundo, las tecnologías avanzando. El modelo está cambiando tanto, ahora con el coronavirus, también se ha identificado que el modelo va a seguir cambiando más radicalmente post-coronavirus. Está el quédate en casa, están ahora los trabajos virtuales, ahora hay un gran cúmulo de empleados que están trabajando desde sus hogares. Usted proyecta como experto laboral que podría cambiar el modelo laboral, podrían reducirse las horas a menos de 8, como prevén muchos expertos. Bueno, mira, ya incluso en Europa se está hablando de cómo organizar las horas de ocio, porque se va a trabajar tan poco que la gente entonces, lo que está pasando ahora con el COVID-19, la gente se va a aburrir en la casa y hay que buscarle entonces la forma de cómo distraerlo, porque entonces vamos a tener una sociedad de psicópatas, la gente sin saber qué hacer, porque bueno, el estrés es una de las... el trabajo cada día va a ser pues menor. De todas maneras, yo no soy tan pesimista. Cuando vino la revolución industrial, la primera reacción de los obreros fue romper las máquinas, destruir las máquinas. Bueno, y al final se fueron creando nuevas funciones, nuevos puestos de trabajo que absorbieron esa mano de obra desempleada. Es una adaptación. Yo creo lo mismo, ahora están desapareciendo muchos trabajos. Yo recuerdo, por ejemplo, estudiantes, cómo las oficinas de arquitectos tenían dibujantes. Hoy, con las computadoras que hacen el dibujo, y los dibujantes desaparecieron. Con el Airbnb, tú alquilas cualquier apartamento en el mundo y no necesitas una agencia de viaje. Cada día las agencias de viaje van disminuyendo. Ahora, eso no significa, como ya dicen los europeos, bueno, iremos todos al ocio, no. Entonces, bueno, tendrán que surgir nuevas profesiones, personas que se encargarán de reparar, como ya existen, las computadoras, los programadores de computadoras. Yo, por ejemplo, manejo mi computadora, pero cuando a veces se daña, tengo que buscar una persona que me la... Don Rafael, claro. Escuchándole, me estoy preguntando, ¿están los gobiernos latinoamericanos, y en el caso particular, hemos estado, no el gobierno actual, sino los gobiernos anteriores, incluyendo en el que usted fue vicepresidente, porque es una responsabilidad colectiva y no es de ayer, están los gobiernos latinoamericanos y nuestros asumiendo un rol, vamos a decir, preventivo, creando una situación de que en la medida que la tecnología va dominando el mundo, ir protegiendo a nuestros trabajadores? Mire, yo creo que sí. Tuvimos la suerte de que esta explosión tecnológica comenzó a finales de los años 90 y ya en el 2004 el presidente de la República era Leonel Fernández.
Y Leonel Fernández es un hombre muy preocupado por todo lo que tiene que ver con la tecnología, y desde que inauguramos el gobierno, pues introdujo todo este mundo nuevo de la tecnología y fue preparando poco a poco a la administración pública nuestra para poder responder a esos retos tecnológicos. Y lo mismo sucede en el campo laboral. Los empresarios nuestros pues cada día se han ido preparando. El gran dilema sigue siendo el trabajador, o sea, cómo vamos a enfrentar trabajo con tecnología. Sí. No te olvides que sigue siendo un país de dos velocidades, una sociedad todavía analógica que lucha por sobrevivir y una sociedad digital que lucha por imponerse. Entonces, bueno, pues ahí está el dilema. ¿Qué hemos hecho en República Dominicana para proteger a futuro una generación digital, pero que implica, por ejemplo, menos puestos de trabajo? Imaginémonos, ¿qué estamos haciendo? Ahí, doctor, el dedo. Ahí. Bueno, ahí solamente son los estudios, son todavía estudios de gabinete que se están realizando en diferentes ministerios, especialmente en el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, con el objetivo precisamente de poder prepararnos para cuando venga esa época en que aceleradamente, a mi juicio, van a comenzar pues a disminuir los trabajos. Y como tú señalas, preocupante porque seguimos siendo una sociedad de trabajo intensivo, más que de conocimiento intensivo. Tú tienes el caso, y en esto lo quiero decir muy claramente, hay fuerzas que conspiran contra ese desarrollo. Tú tienes, por ejemplo, la empresa de la construcción. Aquí pues nos quejamos mucho y decimos, bueno, es que está llena de haitianos la empresa de la construcción. Son trabajadores haitianos los que realizan las labores más pesadas. Bueno, eso como en todas partes del mundo, las labores pesadas las hacen los inmigrantes. Entonces, ¿cuál es la manera de evitarlo? ¿Cuál es la manera de solucionarlo? Pues sencillamente la tecnificación de la construcción. Y lo mismo resulta en la agricultura, la tecnificación de la agricultura. Y así no necesitas una mano de obra inmigrante. Pero eso que implica la inversión de fuertes capitales. Bueno, y hay sectores que no están dispuestos a hacerlo. Hay un elemento, doctor Rafael Alburquerque, el derecho al trabajo es un derecho humano básico. ¿Se ha fortalecido, se ha debilitado ese derecho en los últimos tiempos? Bueno, don Rafael, mire, esa pregunta es demasiado importante. Nos acaban de decir en el Control Master que se agotó el tiempo del segundo bloque. Víctor, esa pregunta es demasiado importante. Vamos a dejar para abrir el tercer bloque y último, porque es un plato fuerte y nuestros televidentes lo merecen. Si usted quiere escuchar la respuesta del doctor Rafael Alburquerque respecto a la pregunta que le acaba de hacer Víctor Tineo, magnífica, quédese ahí, volvemos en breve. Continuamos aquí con este plato fuerte, un estadista de la República Dominicana, ex ministro de Trabajo, conocedor de todo el tema de seguridad social que es transversal a todo el desarrollo del país, uno de los mayores conocedores en la República Dominicana. Doctor Rafael Alburquerque, al final le hacíamos la pregunta de que el derecho al trabajo como un derecho humano fundamental, ¿se fortalece o se debilita en esta sociedad que estamos viviendo? Mira, como derecho del trabajo, es decir, como una parte de la ciencia jurídica, obviamente que esa legislación protectora que se inició en 1919 está hoy convulsionada. Vive una época de turbulencia porque su parámetro, que fue la sociedad industrial, hoy ya ha cambiado. Y entonces, bueno,
un derecho que estuvo organizado en un trabajador fijo que prestaba servicio en una empresa, hoy en día es un derecho que se ajusta mal a todas las nuevas realidades que estamos viviendo. Cuando tú ves, por ejemplo, como lo presenté yo aquí en República Dominicana, una empresa con 2 personas que simplemente manejan una computadora y que reciben las órdenes para despachar hamburguesa de una de esas empresas, de esa franquicia. Y yo le pregunto, ¿esa franquicia está en República Dominicana? Y me dice, no, es una franquicia de Salvador. ¿Y quién les paga a ustedes? ¿Qué empresa aquí les paga? No, nos paga un empresario de Miami. Y entonces, ¿y el dinero cómo lo reciben? Lo reciben el mundo cambió. $, a través de una transferencia bancaria. ¿Quiénes reclaman esos trabajos? ¿Cuánto intermediario? Esa descripción es perfecta para lo que estamos viviendo actualmente. Realmente. Totalmente. Doctor, por suerte esa situación ya me agarró a mí cuando yo estoy retirado, pero si no me hubiera muerto de hambre. Bueno, lo hubiésemos tenido estudiando esos temas, porque usted no se para de estudiar. Doctor Rafael Alburquerque, el 5 de julio hay elecciones. ¿Cómo evalúa ese proceso? El proceso electoral, dice. Del 5 de julio. ¿Las condiciones se están dando a esos fines? Bueno, hay elecciones fijadas para el 5 de julio. Yo creo que hay que realizarla. No podemos... no obstante el COVID, doctor, no obstante el COVID, y mire que no hemos llegado al pico, ¿usted piensa que no es un riesgo? Mire, yo creo que al igual que estamos preservando la salud de las personas, también tenemos que preservar la salud de la democracia. Sí, estoy de acuerdo. El 16 de agosto aquí hay un cambio de mando, de manera que hay que ver la forma en que podemos celebrar esas elecciones. Ya Corea hizo elecciones en medio de la pandemia. Lo que habría que hacer es buscar la fórmula de cómo proteger la población ya para el mes de julio. Y yo espero que para esa época ya esto haya, si no se haya resuelto, por lo menos disminuido sensiblemente. Y hay fórmulas, tú puedes decir, bueno, votarán en la mañana los hombres, en la tarde votarán las mujeres, para evitar aglomeraciones, extender el horario. Mecanismos de higiene, manitas limpias, alcohol en los centros. A cada elector se le entrega un kit donde estén las manitos limpias, donde hay un bolígrafo para cada quien. Correcto. Donde se tome la temperatura de cada votante. Y si el votante tiene fiebre, pues llevarlo a una caseta especial para votar en el mismo recinto, que son generalmente escuelas, no tener las mesas electorales pegadas, una en una aula, en una esquina, la otra en otra esquina, y así buscar fórmulas, todo el mundo, ¿no?, ir a votar con su mascarilla y sus guantes y sus espejuelos. Doctora, en ese mismo sentido, sí, claro, en ese mismo sentido, un expresidente, un vicepresidente, ex vicepresidente, tiene que ser parte de un puño de hombres que manejan mucha información y están muy cerca del poder. Usted tiene que estar entre un puño de los hombres en la historia dominicana que tuvo acceso a mayor información que el común y a estar cerca del poder. De cara a ese proceso electoral, suponiendo que todo salga bien y podamos ejercer el proceso con normalidad, en agosto, cuando venga este próximo gobierno, un viejo que sale y un nuevo que entra, desde su punto de vista, ¿cuáles serían los retos y desafíos más importantes que tendría ese nuevo gobierno de cara a este contexto de coronavirus y esta crisis mundial que tenemos con esta pandemia? Pues el gran reto que tiene va a ser poder levantar la economía. Ese va a ser el gran reto. Fue el reto que nosotros tuvimos en el 2004. Llegamos al gobierno por la crisis bancaria del 2003, con una inflación de un 60%,
con un dólar que estaba a 16, que se había incrementado a 57 por 1, sí, con 1.500.000 personas de clase media que habían ido a la pobreza. O sea, habíamos dejado en 13% el desempleo y había subido de nuevo a un 20%. Bueno, ese reto que nosotros tuvimos en el 2004 lo va a tener ahora el próximo presidente de la República. Y por eso necesitamos de la experiencia necesaria para poder enfrentar a esta gran crisis que nos va a dejar el COVID-19. Doctor Rafael Albuquerque, la República Dominicana, uno de los temas de debate ha sido que hemos concentrado mucho la economía en aspectos que no controlamos: turismo, zona franca, remesas. ¿Qué es lo que nos ha pasado que nosotros seguimos dependiendo tanto de esos tres sectores todavía en la República Dominicana? Cuando lo que somos un país eminentemente agrícola, con mucha tierra cultivable, nos rodea el mar. Estuve escuchando un experto en la semana pasada que creo que fue que nos dijo, corrígeme Olivier y Víctor, que el 70% de la tierra dominicana es cultivable. Correcto. ¿Por qué no aprovechamos más esas tierras? Mira, efectivamente, el gran problema nuestro es ese. Y es un problema lógico que es el resultado de la globalización. La globalización, bueno, pues nos ha impuesto con las playas, el turismo, la zona franca como una forma de combatir el desempleo, dominicanos que se van al exterior con las remesas. Ahora, ¿dónde está el gran reto nuestro? Lo que ustedes estaban planteando. Es la agricultura. El 70% de nuestras tierras son cultivables. Entonces, tenemos que ir no a una agricultura para solamente de subsistencia en la República Dominicana, sino una agricultura de exportación. Agregar valor. Nosotros tenemos que formar agroexportadores. Claro, agroexportadores. Personas que estén capacitadas. Sí, usted quiere decir que debemos potenciar eso, porque lo estamos haciendo. Hay que ser honesto. No solamente sea cultivar la tierra, que busque nicho de mercado para poder vender fuera. Y en eso tiene que estar obligatoriamente nosotros tenemos doctor Albuquerque, nosotros tenemos unos clientes orgánicos, que son todas las vecinas islas, donde lo único que hay es agua salada. Esas islas suelen ser uno de nuestros mejores compradores, a mayor potencia. Le vendemos, pero quizá haga falta que le vendamos más. Naturalmente. Ahí está. Estoy totalmente de acuerdo. Ustedes son muy jóvenes y no lo vieron. Pero cuando yo era muchacho, uno iba al río Sama, ahí al puerto, y ese puerto estaba lleno de goletas, ni siquiera barcos, de goletas que vendían los frutos nuestros en las islas del Caribe. Entonces, ahí tenemos un mercado potencial, porque esas islas no tienen agua y nosotros sí tenemos agua. ¿Nos permitirá el Tratado de Libre Comercio exportar más, o fue diseñado para grandes potencias? Yo creo que fue diseñado para las grandes potencias. Yo también. Por eso aspiro a las islas. Bueno, yo creo que hemos tenido un programa excepcional, Manuel, Víctor, ¿verdad? Don Rafael, con todas estas informaciones que nos ha dado, pero hemos llegado al final. Usted sabe que el tiempo, tanto en estudio como virtual, es escaso en televisión y en transmisiones como estas. Agradecerle, don Rafael, esta es su casa, se lo repetimos, esta es la segunda vez que usted viene al programa. Gracias. Y cada vez que viene salimos de verdad con una exquisitez, porque usted es un hombre de muchas luces y de mucha información. Gracias por estar con nosotros. A usted, si tiene unas últimas palabras, ¿la puede compartir? Pues sencillamente que darle las gracias a todos ustedes y nada, decirle a todo el país a través de ustedes que esto pasa, todas las pandemias pasan, y lo importante es tener la fortaleza suficiente para seguir la lucha y hacer de nuestro país el país que todos merecemos. Ya lo escucharon con esa frase, el país que todos merecemos. Nos vamos y despedimos el programa. Hasta el próximo sábado en Conexión Global. Manuel, Víctor, Olivier y don Rafael. Hasta pronto.